Ok. Quiero hacer una prueba, si es que me permite. Mire, yo voy a compartir pantalla, estoy buscando una forma de no perder la visibilidad en sala. Voy a querer compartir una ventana y dígame si se ve bien o se ve mal, ¿ya? Ahí ustedes están viendo la pantalla de la PPT, el módulo 3. Sí, ¿Sí? ¿Se ve bien, Karen? sí, profe. Ah, qué buena, ya. Porque quiero no perder también la visibilidad de ustedes con respecto a la presentación. Entonces, mm, cuando estoy compartiendo en el otro módulo, me aparecía sin dime. Entonces, ya, buena que se puedan observar. Ya. A ver, como estoy grabando ya y para los que se vayan y los que no puedan ingresar el día de hoy, para que después vean la presentación, recordar que están todas las clases a través del enlace de YouTube. Yo todas las intento de terminar la clase subirla inmediatamente a la plataforma. Creo casi un 99,99% que estoy seguro que están todas las clases, se han subido todas. Y recordarles, chiquillos, que el 19 tenemos la entrega del trabajo escrito y luego las presentaciones correspondientes a la evaluación número uno. Está la pauta también en el sistema y la explicación de cada uno de los puntos que están determinados para el trabajo correspondiente. Me han enviado por correo electrónico eh, la gran mayoría sus nombres de proyectos, ¿ya? No los tengo a mano, sino, Javier, si tú me recuerdas cuál es el tuyo, el que elegiste. ¿Ah, tú elegiste el de la planta de tratamiento? No. No, yo elegí el de cascada. Ah, Cascada, ya. Ok. ¿Y Karen? El relleno sanitario La Laja. Ok. Ya. Mira, Karen no tiene ningún problema con respecto a al estudio de impacto ambiental porque es uno de los proyectos actualizados, nuevos, digamos. Javiera, podría haber algunas dificultades, pero más que nada dificultad, la información está completa en el sistema, pero podría haber algo como en un proyecto antiguo, Cascada. Yo lo conozco harto porque saqué harta información, me acuerdo un tiempo en los años cuando se presentó ese proyecto, que si no me equivoco fue a los fines de los 90. Es un proyecto antiguo. Te lo digo, ¿por qué te lo digo, Javiera? Porque generalmente los proyectos más antiguos, el sistema el servicio de evaluación ambiental, tenía que subirlo a la plataforma y eso empezó a subir recién como en el año 2012, 2013 empezaron como a colocar los PDF editables, digamos, al sistema. Pero los proyectos más antiguos son escaneados. Entonces lo más probable es que ese proyecto tú tengas imágenes y si quieres sacar alguna tabla va a tener que ser como imagen. Entonces, Sí, está como escaneado. sí, efectivamente, está escaneado. Entonces, ojo con eso, si es que tú quieres tomar alguna cita, alguna cosa, no te va a permitir eh, colocarla directamente, así como pegarla, y insisto, no es copy-paste, pero hay algunas informaciones que derechamente son casi textuales, ¿ya? Y en alguna instancia, lo que yo insisto, y también se lo dije a ustedes también, es que yo no necesito un copy-paste, sino que necesito un análisis de información crítica del estudio correspondiente. Si se hizo bien, se hizo mal, si la línea de base está de acuerdo, la influencia, los impactos significativos, etcétera, todo lo que corresponde a eso es un poco. Pero te lo dejo como tema, Javier, si es que tiene algún problema, te lo comento, ¿ya? Es un proyecto antiguo. Eso ocurre producto de que el SEA, yo me recuerdo, porque el SEA tenía que, por la Contraloría le pidió subir toda la plataforma, y por tanto ahí empezaron a escanear, pero finalmente escanean como imagen, ya pescan hoja por hoja y escanean imagen y imagen. Entonces, los últimos proyectos son más editables, digamos, como un PDF más actual, como el caso de Karen, su proyecto correspondiente. ¿Ya? Así que Javier, te lo comento para ver si que lo tengas en consideración ese tema, ¿vale? Y Ariel, Bueno, perdón, Javier, ¿sí? bueno, profe. Ya. Ariel, tu tema, Ariel Marcelo Osorio, tu tema del estudio de impacto ambiental lo tienes ya. Sí, profe, el de centro de manejo y disposición final de residuos sólidos en la comuna de Gualeguay. Correcto. Ya. Aquí. Ya. Estamos entonces. Ya, chiquillos. Déjenme
Ya, entonces sí, me confirman que se está viendo bien la pantalla y aquí yo estoy mostrando el módulo 3, contenido de evaluación de impacto ambiental. Em, bueno, como les decía, chiquillos, la primera parte, la primera evaluación se va a hacer referente a los eh, a los cuatro primeros puntos, ¿ya? Em, pero el 4 es solamente es como la primera parte de la evaluación, porque toda la predicción y evaluación de impactos ambientales va a permitir posteriormente entender un poco cuáles son los impactos más significativos que tiene los proyectos. Por lo tanto, sí o sí ustedes, el uno 2 y 3 tal como está escrito en la pauta de evaluación, van a ser considerados como la primera nota, digamos, la primera nota. La segunda nota va a estar relacionada con el proyecto completo, ¿ya? Así que es importante que cualquier duda que vaya saliendo, consulta que tengan, me puedan escribir y yo generalmente contesto rápido los correos electrónicos si es que hay alguna duda con respecto a ello, ¿vale? Así que te los planteo. Bueno, la última clase nosotros estuvimos revisando el tema de los impactos significativos, ¿ya? Primero, para poder entender primero un proyecto, hay que entender también la información o lo que se refiere principalmente a un impacto significativo, o cuáles son los elementos, cuáles son los factores que determinan un impacto significativo, ¿ya? Impacto o impacto significativo, porque acuérdense que, ¿por qué sale la diferencia entre impacto e impacto significativo? Porque hemos dicho que todo proyecto provoca un impacto ambiental, pero hay impactos e impactos, digamos. Por eso colocamos impacto e impacto significativo. Cuando son impactos significativos, entramos a un estudio de impacto ambiental, en la cual, un EIA, en la cual corresponde hacer medidas de mitigación, reparación y compensación. Cuando no ocurre una afectación en el artículo 11 de un impacto significativo, tiene que ser evaluado también el impacto que pueda ocurrir, ¿ya? Pero ese impacto no va a ser tan grande o tan importante según lo que establece la ley vigente de la ley del base del medio ambiente, ¿ok? Entonces, por eso hablamos de impacto e impacto significativo, ¿ya? Entonces, la definición, según la ley del base del medio ambiente, lo que decíamos en la última clase, hay una definición que está en el artículo 2, en la letra E, donde dice la definición textual de esto. Dice el impacto ambiental es la alteración del medio ambiente provocada directo o indirectamente por un proyecto o actividad en un área determinada. Área determinada es súper importante de establecer, porque esa área es la que me va a determinar también cuáles van a ser los elementos que están dentro de esa área territorial, geográfica, para poder determinar los diferentes impactos que pudieran haber ocurrir dentro de esos espacios territoriales, ¿ya? Entonces, los impactos significados ambientales sean significativos, y lo hemos dicho, lo hemos repetido varias veces, es cuando generan o presenten efectos, características o circunstancias al artículo 11. ¿Ok? Por lo tanto, primero, lo que decíamos en la última clase era esto, definir bien, entender bien la diferencia entre un impacto e un impacto significativo, ¿ya? Em, Ahora, para poder seguir entendiendo bien este concepto, chiquillo, eh, este, esquema que ustedes están viendo me muestra algún ejemplo, ¿ya? Este es un ejemplo con respecto para determinar, este es un proyecto eh, que me puede determinar un impacto. Entonces, en primer lugar, yo tengo que tener claro, y acuérdense que siempre yo tengo que tener en consideración que un proyecto no solamente es el proyecto cuando el proyecto empieza a funcionar, el proyecto es todas sus partes, ¿ya? Cualquier acción que se haga y cualquier obra que se realice es parte de mi evaluación de proyecto, ¿ya? Es decir, antes de que se cree el proyecto, antes que yo instale la primera piedra del proyecto, antes cuando instalo la primera faena del proyecto, y cuando el proyecto ya está instalado y tengo mi resolución y está funcionando y se acaba la vida útil de ese proyecto, yo lo tengo que considerar, ¿ya? Para determinar en cada una de ellas sus impactos que podría tener, ¿ya? Obviamente unos son más fuertes, dependiendo de las obras, acciones que yo esté realizando en alguna etapa. Entonces aquí tenemos un ejemplo, ¿ya? Para que ustedes puedan determinar y poder entender un poco el tema de los pactos. Por ejemplo, alguna parte, una obra o acción
podríamos tener algunas acciones, como por ejemplo quema de carbón o transporte de algunos insumos, ¿ya? Esa quema de carbón, por ejemplo, me puede provocar una emisión de material particulado hacia la atmósfera, como dice ahí, o también el transporte de los insumos, por ejemplo, del mismo carbón, puede provocar una emisión de ruido por el transporte que esté constantemente andando en un sector determinado, en una carretera, y puede provocar un ruido determinado, ¿ya? Un ejemplo, ¿ya? Luego que yo tengo en consideración mis elementos que pueden provocar impacto, lo determino. Luego, tengo que definir el impacto. ¿Qué impacto va a tener? Por ejemplo, en el caso de las emisiones de materiales particulados en la atmósfera, el impacto va a ser el aumento de concentraciones ambientales del material particulado. Y esto obviamente va a ser determinante en el territorio en que esté. Porque si yo estoy en una zona saturada, como por ejemplo el caso de la región de los lagos es Puerto Montt, o el caso de que está declarado entre Puerto Montt y San Pablo toda la depresión intermedia de la provincia de Yanquihue y la provincia de Osorno, em, está determinando la concentración ambiental de material particulado en un territorio determinado. Por lo tanto, va a ser muy diferente un impacto ambiental en un área que está saturada a una área que no esté saturada. Entonces, eso estoy midiendo y estoy concentrando y estoy determinando los impactos que podían haber. Pero aquí no estoy diciendo nada, aquí lo único que estoy diciendo, aumento de concentraciones o aumento de nivel de ruido, que puede ser un sector rural, donde puede estar constantemente funcionando un transporte permanente y eso va a provocar un aumento de decibeles en algún lugar determinado. Obviamente ese impacto, la norma, es muy diferente tanto para un sector urbano como un sector rural. Por lo tanto, lo tengo que identificar. Luego que yo identifico las partes, obras, acciones y los posibles impactos, yo tengo que ver si estos impactos afectan o no al artículo 11, ¿ya? Entonces, ahí me pregunto yo, es una duda que tengo. Entonces, según el aumento de concentración ambiental en material particulado, si se transforma ese aumento de concentraciones un riesgo para la salud de la población, obviamente es un impacto significativo. Y si este nivel de ruido es una alteración significativa del sistema de vida y costumbre de una población, es un impacto significativo, ¿ya? Si no lo tiene, obviamente es un impacto, pero no está afectando el artículo 11. Entonces, este esquema, muy simple, yo tengo que ir identificando constantemente, por tanto, los estudios de impacto ambiental como su declaración de impacto ambiental, yo tengo que ir evaluando cada una de sus partes para ir determinando los posibles impactos que ésta pueda tener. Ahora, el esquema que está un poco más abajo en amarillo me determina cuáles son los factores que determinan los impactos, los factores. Yo tengo que considerar, por un lado, factores muy, muy relevantes que ustedes no se pueden olvidar con respecto a un proyecto o actividad. Tenemos, por un lado, las emisiones, ¿ya? Cualquier emisión, ya sea atmosférica o el tema de alguna emisión o otro tipo de emisiones que puedan existir, o también, por ejemplo, algún tema de efluente, por ejemplo, un efluente de una salida de industrial, de agua, un líquido, un ril, tengo que considerarlo. Por otro lado, tengo que saber la ubicación. Un factor que me determina impacto también es la ubicación geográfica. Como le decía anteriormente, no es lo mismo hacer un proyecto en una zona saturada que en una zona no saturada. No es lo mismo hacer un proyecto en un área protegida que una zona no protegida. Por tanto, es importante la ubicación. Emisión, ubicación, ¿ya? Otro factor determinante es el manejo de residuos y sustancias, ¿ya? Cualquier manejo de residuos que pueda existir y sustancias también es un factor determinante del impacto, ¿ya? Y otro factor que es muy importante, que tampoco puede dejarse de elaboración ambiental, son las extracción, explotación y el uso de los recursos naturales renovables, ¿ya? Estos cuatro factores determinan los impactos, ¿ya? Son muy importantes tenerlo en cuenta, siempre pensarlo, y la ley del base medio ambiente me lo plantea que es una guía y me lo dice, ojo con esto. Estos son lo que si ustedes van a determinar el impacto ambiental de un proyecto, tienen que considerar estos factores eh, que determinan un impacto ambiental. Obviamente, cada uno de ellos después se van a ir abriendo. Cuando veamos la línea base, por ejemplo, ustedes se dan cuenta que hay una cantidad de información
relevante, específica, que uno tiene que tener en cuenta cuando uno va haciendo o levantando una información de un estudio de impacto ambiental, ¿no? Consulta con respecto a esto, chiquillos, impacto significativo, ¿queda claro? ¿Hay algo que no les quede claro en esta lámina, por lo menos? ¿O estamos claros? Queda claro, profe. ¿Sí? ¿Mm? Bueno, cuando no empieza a quedar claro es cuando uno empieza a hacer el proyecto y ahí uno empieza a decir, chuta, este elemento es un factor determinante, es parte, entonces claro, eso lo va a ir determinando cuando uno va escribiendo o está analizando un proyecto correspondiente, ¿ya? Entonces, insisto, importante tener estos factores determinantes, ¿ya? Eh, Luego que yo determino mi impacto significativo, yo tengo que tener mi área de influencia, ¿ya? Y la área de influencia también está definida en la ley del base del medio ambiente en el artículo 2, ¿ya? Y lo vamos a leer textual lo que dice con respecto al área de influencia. Dice, el área de influencia es el área o espacio geográfico cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias. Es decir, chiquillos, yo siempre, cuando hago un estudio de impacto ambiental o declaración de impacto ambiental, tengo que tener mi área de influencia. Siempre, siempre tengo que determinar mi espacio geográfico, todos los atributos que pueden estar de, dentro de ese espacio, ya sean naturales, económicos, sociales, geográficos, todos los elementos para poder determinar mi área de influencia, ¿ya? Por lo tanto, como dice acá abajo, área cuyos atributos, elementos son considerados para evaluar si el proyecto tiene impacto significativo o no, es un área de influencia. Ahora, siempre, chiquillos, dentro de la influencia, que aquí hay una confusión, de repente muchos piensan que la área de influencia solamente tengo que determinar dónde está el impacto significativo. No, porque el área de influencia determina completo, ambas dos, impactos e impacto significativo. ¿Ya? Porque muchos piensan que el impacto significativo es el que finalmente va a ser determinante para mi proyecto. Pero eso, en esos espacios territoriales donde el impacto es significativo, es que donde yo tengo que tomar medidas mucho más estrictas, es decir, medidas de mitigación, reparación y compensación. Pero siempre, chiquillos, siempre en evaluación de proyectos, yo tengo que tener un área de influencia, tanto para la declaración y estudio de impacto ambiental, en ambos casos, impactos e impacto significativo, voy a determinar mi área de influencia, ¿ya? Por lo tanto, es un espacio determinado, territorial, geográfico, con un límite determinado, ¿ya? Para obtener, y gracias a este límite, voy a determinar finalmente la evaluación y la información necesaria que pueda existir dentro de estos límites correspondientes para ver potenciales impactos que pueda tener mi proyecto, ¿ya? Si yo determino ese tipo. Entonces, es re importante, chiquillo, es un área, digamos, o es un factor crítico de los estudios de impacto ambiental. Porque si yo consultor, o ustedes como profesionales o como evaluadores de algún proyecto potencial en el futuro, estoy pensando, el área de influencia es determinante, súper determinante. Porque acá hay mucho ruido en el sentido de que muchas comunidades, las comunidades están súper atentas a esto, porque dicen, por ejemplo, el caso del río Maullín. Ya, pongamos en el río Maullín, ahí tenemos, que ustedes saben, ahí tenemos la planta de tratamiento de agua servida que atiende a Frutillar, o por lo menos, no, Frutillar no, a Yanquihue, Puerto Varas. Sí, ahí está la planta de tratamiento de agua servida, por lo menos de Puerto Varas y Yanquihue. Sí, Puerto Varas tiene 30.000 habitantes y Yanquihue tiene como, ya pongamos 20.000, 50.000 habitantes en época normal. En verano estival dobla ese número o lo triplica, ¿ya? Entonces, uno puede pensar, ya, si yo quiero hacer una ampliación de mi descarga, o el área de la planta de tratamiento de agua servida de el río Maullín, ¿cuál va a ser mi área de influencia? ¿Ya? Entonces, si yo estoy instalándome sobre el río Maullín y dejando una descarga directa al río Maullín,
obviamente agua tratada, agua con norma, etcétera, eh, tengo que determinar mi área de influencia agua abajo hasta dónde puede llegar. ¿Llegará hasta la misma comuna Maullín? ¿Será parte de Yanquihue? Lo tengo que determinar según los estudios que voy realizando. Pero ¿qué pasa si mi planta de tratamiento ya no va a ser el río, directamente el río Maullín, sino un afluente del río Maullín? Hay que determinar a lo mejor el área de influencia, cómo puede afectar un tributario al río Maullín si es que ese caudal que yo voy a determinar en un punto determinado va a afectar al río Maullín y la área de influencia puede ser mayor. Entonces, la área de influencia es caso a caso. Por ejemplo, su compañera Karen, si no me equivoco, tiene el tema del relleno sanitario de la Laja, decía, y ahí el relleno sanitario de la Laja igual tiene percolado, tiene líquido. Y esos líquidos van a un estero que está atrás del relleno de la Laja, que si no me equivoco es el río Negro, si no me puedo equivocar, se llama ese estero. Y ese estero también es un tributario del Maullín. Entonces, uno piensa, ya, cuando se hizo el relleno sanitario de la Laja, y ahí, bueno, ahí la Karina ahí después nos puede contar más adelante cuando haga su presentación, si el área de influencia de de la Laja, ¿cuál es? ¿Cuál fue determinante? ¿Cuál fue el estudio que determinó mi área de influencia? ¿Cuántos kilómetros? ¿Qué distancia? ¿Hasta qué sector lo considero? Ya, entonces, para algunos puede decir, pucha, el percolado, es tanto el percolado que llegó al Río Negro, si no me equivoco, me puedo equivocar del nombre, pero si me equivoco, el Tetero Negro, Río Negro, afectó o está afectando como tributario al río Maullín. O a lo mejor cuando se hizo el estudio de impacto ambiental en ese tiempo, este es un estudio antiguo del año 2010, un poco antes, antes que se construyera obviamente el estudio de impacto ambiental, puede determinar finalmente que a lo mejor era influencia en ese tiempo, cuando se hizo el estudio correspondiente, a lo mejor era muy acotado y a lo mejor la influencia puede haber sido mayor. Entonces, el área de influencia, chiquillo, eh, es caso a caso, se estudia, se determina según los elementos, atributos y todas las condiciones que puedan determinar mi espacio geográfico y que pudiera afectar o no mi área de influencia, ¿ya? Entonces, la área de influencia para mucho, por ejemplo, yo recuerdo discutían un grupo de ambientalistas, decía que lo que podía ocurrir en el sector de otra planta de tratamiento, que estaba en el sector de Chinquihue Alto, con las casas que se están construyendo para el sector alto de Puerto Montt, ahí la planta de tratamiento de agua servida para una proyección de 30.000 viviendas iba a llegar al estero Trapén. Bueno, finalmente determinamos que ese estero, como no tenía agua, tenía que cambiar el punto de descarga. Finalmente la empresa eligió el río Gómez, donde tiene mucho más caudal y mucho más distribución. Pero algunos ambientalistas decían, no, es que el Gómez es un tributario del río Maullín y por lo tanto el Maullín se va a ser afectado por este proyecto. El Servicio de Evaluación Ambiental decía, no, que determinado un punto determinado, por lo tanto, por el caudal que tenía, por lo tanto la influencia iba a ser más acotada que llegar hasta el río Maullín. Entonces, por eso, importante, chiquillo, los análisis de sus estudios correspondientes. Y la área de influencia es clave, porque aquí se determina y se juega en la cancha, digamos, como, las características o las medidas que yo tengo que hacer, las medidas compensatorias que tengo que hacer, medidas de mitigación, reparación que podrían ocurrir si mi proyecto tiene un impacto significativo, ¿ya? Es por eso que es clave, es súper importante considerar el área de influencia, ¿ok? Consulta, cualquier duda, chiquillo, pregunten con respecto a esto, ¿ya? Entonces, el área de influencia es un espacio geográfico, el área donde se obtiene la información necesaria para evaluar el impacto y debe abarcar a lo menos los lugares donde se generan alteraciones o impactos potencialmente significativos al medio ambiente y no solamente los que son significativos. Por eso dice acá todos los potenciales, aunque no sea impacto significativo, yo tengo que tener completos, todos los, eh, los, em, los espacios que yo estoy determinando con los límites correspondientes a mi área de influencia. Acá, dentro de la ley del base medio ambiente, el artículo 18 y el artículo 19 me muestra lo que tiene que hacer las declaraciones de impacto ambiental y los estudios de impacto ambiental. En ambos se hace la ley de influencia, ¿ya? Sabemos que una declaración de impacto ambiental no hay afectación al artículo 11 y en estudios sí hay afectación al artículo 11. Por lo tanto, pero sí en ambos pide y se justifica que tiene que haber un área de influencia. Por ejemplo, en el área de influencia, el área de influencia
hay que determinarla, justificarla y describirla tanto en estudios como en declaración de impacto ambiental, en ambos, ¿ya? Hay que determinar la influencia para cada elemento afectado del medio ambiente. Por lo tanto, el área de influencia es en realidad varias áreas que pueden o no coincidir. Ahí vamos a mostrar un esquema un ratito más. Y considera atributos, elementos asociados a impactos potencialmente significativos. Y la área de influencia no solo se asocia a impactos significativos. ¿Ok? Entonces, si no me equivoco, el dibujo es el siguiente. Acá está el dibujo para que quede más claro lo que estamos diciendo, de lo que me dice la ley del base del medio ambiente. Ya, por ejemplo, este esquema. Volvamos al esquema anterior. Tengo partes y obras, o acciones, cualquiera de estas, ¿ya? Y cualquier acción que yo realice, cualquier obra que realice en cualquiera de las etapas, ya sea en la etapa de faena, la etapa de instalación, o en la primera piedra, cuando el proyecto empieza a funcionar, cuando la fábrica empieza, por ejemplo, a emitir emisiones, y cuando después la fábrica se cierra, yo tengo que determinar todos los impactos. Y aquí este dibujo me muestra acá, por ejemplo, el proyecto este, ¿ya? El proyecto de la fábrica. Entonces, yo tengo que empezar a determinar en cada una de sus etapas las posibles áreas afectadas, ¿ya? Y por lo tanto, mi área de influencia va a ser la sumatoria de todas estas acciones, elementos posibles de impacto que puedan ocurrir. Tanto impacto sobre el elemento X, sobre el elemento Y, impacto sobre el elemento Z, cualquier elemento yo tengo que determinar finalmente, determinar geográficamente este elemento. Porque muchas veces se confunde que el impacto significativo es más importante. Sí, es el más importante, pero no es el único. ¿Ya? Por ejemplo, si tengo la fábrica acá al medio y los vientos predominantes me dicen que va hacia el elemento Z, o sea, al área de influencia Z, puede ser, claro, efectivamente, todo ese sector va a ser el más contaminado o el más afectado. Pero cualquier elemento, aunque no sea el más afectado, yo tengo que determinarlo, aunque no sea significativo. ¿Ya? No sea significativo. Yo tengo que describirlo completo. ¿Ok, chiquillo? Se hacen ambos, en tanto en declaraciones como impacto ambiental. Consulta con respecto a esto, chiquillo, algún ejemplo, algún tema que ustedes lo hayan visto anteriormente, este elemento o algún trabajo que lo hayan pedido anteriormente con otros profesores, determinar áreas de influencia, ¿lo han hecho anteriormente? ¿Le han pedido hacer áreas de influencia de algún elemento, proyecto en nuestro ramo? No, profe, creo que no. ¿No? ¿Ninguno? Ok. Es por eso, chiquillo, que aquí lo que les estoy mostrando es la ley. Pero, pero para que ustedes puedan entenderlo, esto, lo que estamos diciendo, ustedes lo van a aprender cuando lean su estudio de impacto ambiental. ¿Ya? Y por eso y yo pedí un proyecto diferente, que no se repitan. ¿Por qué? Porque el área de influencia, cuando la Karin o cualquiera de ustedes pueda presentar su proyecto, van a mover ejemplos de diferentes áreas. Mira, el área de influencia de un parque eólico tiene estas circunstancias, estos elementos se consideraron para mi área de influencia. El que consideró una planta de tratamiento de agua servida, mira, interesante, tiene esta ameba, ¿por qué se consideró esto? ¿Cuáles fueron los elementos? O el que vio, no sé, el relleno sanitario de la Laja, lo mismo, el mismo caso. Entonces, em, cada uno de los elementos, o la Javiera que está viendo el tema de la planta de pureo, ya, ¿cuál es la influencia de la planta de pureo? Está determinado por, no sé, está cercano al mar, las corrientes marinas, entonces cada elemento es caso a caso. Entonces por eso es importante entenderlo, yo le estoy dando los ingredientes de la torta, digamos, ¿ya? Pero lo que ustedes van a hacer es buscar un proyecto existente, creado, y ver cuáles fueron las metodologías, las guías correspondientes y la información que está determinada dentro de Mera Influencia. ¿Ya? Por eso es relevante determinar cada uno de estos elementos. Entonces se hace tanto en estudios como en declaración de impacto ambiental. ¿Ya? Entonces, lo bueno dentro del estudio que ustedes tienen, hay capítulos separados. Es decir, no el estudio se presenta de forma completa, todo, no, está separado. Dice línea de base, área de influencia, predicción de impacto, medidas de mitigación, reparación y comercio. Está todo separadito. Entonces, lo bueno del estudio de impacto ambiental es que ustedes pueden ir a los capítulos que corresponden a cada uno y hacer su análisis que están establecidos en cada uno de esos
capítulos, ¿ya? Eso es lo bueno por lo menos de el orden que tiene el estudio de impacto ambiental. Línea base lo vamos a ver enseguida con más detalle, pero aquí como adelanto, toda acción determinada con mi área de influencia que ya está determinada geográficamente o territorialmente, ahora tengo que describirla, ¿ya? Hacer una descripción de esa información, lo que está dentro. Describir la fauna, la flora, el tema social, el tema económico, cultural, arqueológico, etcétera. Y lo voy a mostrar enseguida un checklist de toda la información que tiene que tener una línea base, ¿ya? Y claro, hay información. Por ejemplo, si yo voy a trabajar en el relleno sanitario de La Laja, por ejemplo, a lo mejor para mí no son importantes los glaciales, por ejemplo, en el nivel cordillerano, ¿ya? Pero a lo mejor si yo voy a trabajar con un proyecto de planta de tratamiento de agua servida, a lo mejor el río que yo estoy determinando, a lo mejor es determinante un glacial producto de que a lo mejor ese río se alimenta por un sistema mixto o régimen mixto de lluvias y en época estival por los deshielos de los glaciales o de la nieve y el río se alimenta. Entonces, obviamente, yo le voy a mostrar también de la línea base el checklist de lo que sí deben sí o sí considerar ustedes, pero obviamente de cada uno de esos elementos no, algunos no van a ser considerados debido a que obviamente no todos son determinantes para sus proyectos. Entonces, ¿qué significa línea base? Insisto, lo vamos a ver en un par de láminas más, pero aquí lo adelanto. Dice, la línea base que deberá describir detalladamente el área de influencia del proyecto o actividad, a objeto de evaluar posteriormente los impactos que pudieran generarse o presentarse sobre los elementos del medio ambiente, ¿ya? Aquí se deben describir aquellos elementos del medio ambiente que se encuentran en el área de influencia del proyecto o actividad, que dan origen a la necesidad de presentar un estudio o declaración de impacto ambiental, ¿ok? Entonces, lo que me hace el área de influencia es el límite correspondiente, pero la línea base es la información detallada, describir mi área de influencia, ¿ok? Es la información base. Lo vamos a entender enseguida para que entiendan este concepto y cuáles son los elementos que tienen que estar determinados en la línea base, ¿ya? Pero ahí se lo voy a mostrar y tienen harta información y se dan cuenta, chuta, hay información que hay que considerar y no se pueden olvidar. Y también les voy a mostrar algunas guías que tienen que considerarse para poder estudiar la que vamos a ver a continuación con detalle. Bueno, aquí también hay una descripción, información pormenorizada. Bueno, la gran diferencia de la línea de base, chiquillo, es que tanto para estudios como declaración de impacto ambiental tiene que ser importante, o sea, tiene que estar. Pero dentro de la línea de influencia tiene que ser pormenorizado, o sea, describir detalladamente una área de influencia la descripción que yo voy a hacer dentro del estudio de impacto ambiental tiene que ser mucho más detallada que una declaración de impacto ambiental, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el estudio de impacto ambiental voy a tener un efecto del artículo 11. Y como tengo un efecto artículo 11 y un estudio de impacto ambiental, yo tengo que tener mucho más detalle, mucho más preciso con respecto a la información que yo tengo que recabar dentro de mi estudio de impacto ambiental. Y eso también está en el artículo 18, está suscrito acá, no lo voy a leer, pero hay que considerarlo que también está dentro de la ley. Lo mismo pasa con, bueno, ahí la área de influencia y aquí me muestra, por ejemplo, este gráfico. Aquí, por ejemplo, tengo la industria y en color celeste y negro, ahí está como oscuro, está la sección como más impactada, digamos, con una influencia, perdón, con un impacto significativo. Por lo tanto, ahí que tengo que describir en detalle. Entonces dice el área de influencia, el estudio de impacto ambiental, sección de superficie de influencia, no solamente coincide con el área donde se genera un impacto potencialmente significativo. Y la influencia describe todo, hay que describir todo elemento afectado, completo, todo el límite correspondiente, y no solamente este. Obviamente, estas zonas más impactadas tengo que tener mayor información, ¿ok? Mayor información, mucho más detallada. Ya, como resumen, entonces, de este tema, de la influencia, declaración de estudio de impacto ambiental y estudio de impacto ambiental, en ambos se determina y justifica y describe en forma general el área de influencia, ¿ya? En ambas. Pero en estudio de impacto ambiental tengo que describir con más detalle la línea base, principalmente las zonas más de impacto. O sea, en ambas se hace, pero en estudio de impacto ambiental con mucho más detallado, con la línea base mucho más precisa, ¿ok? En declaración de impacto y estudios dice los elementos asociados
impactos potencialmente significativos. Es decir, cuando yo realizo mi límite, yo tengo que ver todos los impactos posibles hasta los potenciales. Pero si uno de esos potenciales va a provocar un impacto significativo, en estudio de impacto ambiental, tengo que presentar un estudio de impacto ambiental. Es decir, también lo determino, tanto en día como en ella, pero me tengo que hacerme cargo. La gran diferencia es que el estudio de impacto ambiental yo me hago cargo de esos impactos significativos. ¿Ya? ¿Y cómo me hago cargo de esos impactos significativos? Recuerden que son tres elementos: mitigación, reparación y compensación, que también lo vamos a analizar más adelante con detalle. ¿Ok? Y en declaración y estudio de impacto ambiental, en el último cuadro dice: el objetivo es identificar potenciales impactos y justificar la no generación o efecto que dice de artículo 11, ya lo mismo que estamos repitiendo. Y el estudio de impacto ambiental, el objeto es determinar la sección de la influencia y evaluar medidas de plan de seguimiento y compensaciones que puedan de esos territorios que yo estoy estudiando. ¿Ok? Entonces, en resumen, chiquillos, tanto en declaración como estudio de impacto ambiental, yo tengo que determinar mi área de influencia. ¿Ok? Determinar todos los elementos potenciales y elementos, aunque no tengan impacto significativo, los tengo que determinar y estudiar y colocar los antecedentes correspondientes. Esa es la primera cosa. Y mi línea base, de información detallada de cada uno de estos elementos, yo voy a ser más preciso, obviamente, en los impactos significativos para poder determinar las medidas reparatorias que esto pueda ocasionar por el proyecto que yo voy a instalar un área determinada. ¿Ok? Eso. Ya. Línea base. Ya, antes de irme a la línea base, consulta, pregunto de nuevo, chiquillos, ¿estamos claros con esto? Va a pasar a la línea base con detalle. Aquí vamos a mostrar con mucho detalle en la que viene a continuación. ¿Ah? Bueno, por ahí, ¿no? Consulta. No, profe. Ok. Chiquillos, chiquillas, línea de base. Ya lo dijimos, no voy a volver a repetir lo que dijimos. Dijimos que los contenidos mínimos que tiene que tener es la información base. O sea, la información de línea base, como dice, como el objetivo es, la información de línea base debe estar asociada a las consideraciones y criterios establecidos en el artículo 11. ¿Ya? Ahora vamos a ver cuáles son esos criterios. Determinar la sección de área de influencia, es decir, yo tengo una área de influencia grande, pero dentro de esa área de influencia yo tengo que tener una sección en la cual hay elementos significativos, ¿ya? Donde yo tengo que tener una línea base mucho más precisa, ¿ya? Evaluar la idoneidad de las medidas y evaluar un plan de seguimiento de las medidas que yo voy a realizar en esos espacios. ¿Ok? Entonces yo tengo que considerar, cuando yo hago mi línea de base para describir detalladamente de mi área de influencia, tengo que describir también en forma muy importante los impactos significativos. Esto generalmente los evaluadores de proyectos se fijan mucho en eso, ¿ya? Y a veces cuando falta información, como decíamos nosotros, relevante para poder describir bien mi área de influencia y mi línea de base, ahí le piden, por ejemplo, el caso de la municipalidad, perdón, el caso del Servicio de Evaluación Ambiental, eh, en caso de la, de, del Servicio de Evaluación Ambiental, va a determinar definitivamente cuáles son los criterios que tienen que ser considerados. Por ejemplo, ahí para no perder el hilo. Por ejemplo, si un proyecto determinado, por ejemplo, la planta de pureo, ¿ya? En el sector costero, el, el Serna Pesca, Servicio Nacional de Pesca y Subpesca, determinan que hay información relevante, por ejemplo, con tema de la batimetría, o sea, de las corrientes marinas. Pero las corrientes marinas, en caso de un derrame de petróleo, por ejemplo, pueden afectar en diferentes épocas del año en forma diferente. Puede decir que, no sé, porque que las corrientes marinas en un año van a un sector, o van hacia el sur, o otros van de repente hacia otro sector, según las condiciones del año, de la época del año. Ahí, por ejemplo, Pesca puede pedir un estudio más preciso de corrientes marinas, por ejemplo. El caso CONAF te puede pedir, por ejemplo, estudios, análisis con respecto a algunas campañas, como el comportamiento de alguna especie, no sé, en verano, en otoño, en invierno, en primavera.
medio ambiente también te lo puede pedir. Entonces, cualquier servicio público que evalúe un proyecto puede estar determinando y te puede pedir mayor información a la mini línea base, ¿ya? Para poder definitivamente, porque esta es la base, línea base, para determinar los impactos futuros. Entonces, si yo tengo más la línea base, obviamente puede ser que mi proyecto no sea aprobado. Es por eso que los evaluadores se preocupan mucho, 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 mucho de revisar la línea base para que posteriormente la evaluación tenga todos los elementos para que no se escape nada dentro de ella, ¿ok? Para que todas las medidas de mitigación, reflexión y comprensión sean las más adecuadas posibles. Entonces, aquí las observaciones, en caso de área influencia o línea base, eh, es complejo porque ponte que ustedes presentan un proyecto y te pide el organismo evaluador, ¿sabe qué? Quiero ver el comportamiento, yo no veo el comportamiento de qué está ocurriendo con alguna especie en verano o en otoño. Y ponte que el proyecto esté presentado en invierno y me piden algo que esté en otoño. Yo tengo que hacer una campaña de información y no lo puedo hacer en primavera y en verano, tengo que hacer en otoño, entonces tengo que hacer el próximo año, dar la vuelta completa para hacer el levantamiento de información. Entonces, por eso la línea base a veces se complica y por eso es que los titulares tienen que tener claridad cuando presenten el proyecto, tener todos los elementos antes de que el proyecto parta o antes de que se empiece la evaluación de todos los elementos de la línea base estar creada, ¿ya? Para que no se vayan a encontrar al momento de la evaluación que te pide un antecedente que está en otra época del año y la cual tú no la tienes levantada y vaya a tener que levantarla, ¿ya? Es por eso importante esta información. Aquí ya tenéis que entrar a tener los antecedentes y si no los tienes, levantarlos, ¿ya? Y aquí se demoran los proyectos. Por eso el estudio de impacto ambiental a veces demoran 2, 3, 4 años. Porque a veces te puedes demorar un año completo para hacer el levantamiento, los estudios correspondientes para poder presentar alguna observación de un proyecto. ¿Ok? Ya. Listo. Aquí empezamos, chiquillos, con el detalle. ¿Qué tienen que considerar? ¿Qué me dice la línea base según la ley del base del medio ambiente? Y aquí se van a fijar, chiquillos, que hay una cantidad de información impresionante. Por ejemplo, la primera columna yo tengo elementos que tengo que considerar. Por ejemplo, tengo que considerar el tema del medio físico, tengo que considerar los ecosistemas terrestres, ecosistemas acuáticos continentales, ecosistemas marinos, el patrimonio cultural, el paisaje, las áreas protegidas y sitios prioritarios, atractivos turísticos, usos del territorio y planificación territorial, instrumentos de planificación, estamos hablando ahí, medio humano y proyectos con RCA vigente. Es decir, también tengo que analizar los proyectos que tengan resolución de calificación ambiental y estén cercanos a mi área de influencia. Es decir, aquí, en esta primera parte, aquí me muestran todos los elementos que yo tengo que considerar y estudiar para hacer mi línea de base. Pero cada uno de ellos se va abriendo, ¿ya? Se va haciendo más complejo. Por ejemplo, el medio físico. El medio físico yo tengo que estudiar todos los elementos atmosféricos, ¿ya? Litosfera, ¿ya? El estudio de suelo, el tema de estudios precisos, geológicos, etcétera, la hidrósfera, los glaciares y áreas de riesgo para fenómenos naturales. Es decir, el medio físico yo tengo que, por lo menos, si mi proyecto determina estos 5 subfactores, los tengo que tener en consideración en mi línea de base, ¿ya? Atmósfera, litósfera, hidrósfera, glaciales o áreas de riesgo con fenómenos naturales, ¿ya? Elementos para poder determinar definitivamente el detalle de esta línea base. Ya, aquí, atmósfera, ya. Luego, ecosistemas terrestres. ¿Qué tengo que considerar y qué no se me puede olvidar en mi línea base? En ecosistemas terrestres tenemos todo lo que está en el ecosistema que está en el suelo, plantas, algas u hongos, animales silvestres, otros elementos bióticos como por ejemplo dice ahí biota animales, plantas, hongos, otros niveles como individuos. Ah, bueno, aquí lo importante es que cada uno de estos elementos, en temas biológicos, yo tengo que tener otros elementos como por ejemplo individuos, población, comunidad, etcétera. O sea, el nivel de precisión de información tiene que ser detallada, ¿ya? Y ustedes se dan cuenta en sus líneas de base, ¿ya? En sus proyectos. Vayan fijándose en cada uno de estos elementos. Insisto, no van a tener todo, a lo mejor todo esto, pero sí tienen que ser considerados. Por ejemplo, el caso del mundo fungi o los hongos, antiguamente no era tan relevante, pero hoy día está siendo
ecosistémicamente súper importante para los estudios de impacto ambiental, se están considerando. Por lo tanto, ahí hay que, hoy día los nuevos estudios de impacto ambiental lo están teniendo en cuenta. A lo mejor en el pasado par de años atrás, 5 o 10 años atrás, no era tan relevante, por lo tanto ni se nombraba en el estudio de impacto ambiental. Pero hoy día sí. ¿Ya? Especies, especies clasificadas, todas especies clasificadas, acuérdense que toda esta clasificación de especies, también yo lo encuentro, lo bueno es que del medio ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente tiene el mismo ministerio, ustedes van a las carpetas de la página del mma.gov.cl, donde aparecen ahí las especies clasificadas, en peligro de extinción, especies raras o que no están en peligro, etcétera. Cualquier clasificación están ahí, ¿ya? Por lo tanto, ahí pueden recurrir a la información para ver la clasificación. Ahora, es importante, chiquillos y chiquillas, que cuando ustedes vayan mostrando en su presentación estos elementos, a lo mejor va a ser imposible que me muestren todo. O sea, yo tampoco le voy a pedir, voy a mostrar horas y horas mostrándome la línea de base completa en un proyecto. Obviamente ustedes tienen que ser capaces de decir cuáles son los elementos más importantes en mi línea base, ¿ya? Claro, por ejemplo, si alguien va a hacer una industria emisor, no sé, por una industria, no sé, por la Nestlé, por ejemplo, que quiere trabajar, la Nestlé tiene emisiones. Obviamente ahí los ecosistemas, a lo mejor el tema atmosférico es súper importante, hay que pararse con eso. O el parque eólico, que yo entiendo aquí también hay unos compañeros que trabajan con el parque eólico, entiendo que el de Aurora. Ahí, por ejemplo, el paisaje es determinante. ¿Ya? Entonces, no quiere decir que otros son elementos importantes, pero sí hay elementos de línea de la base que son más relevantes que otros. Por lo tanto, ahí ustedes tienen que por lo menos mostrar, ¿no? Decir, este es en forma general, pero aquí hay, ojo con esto, que son los más relevantes en mi estudio. ¿Ya? Eso tengan consideraciones para su presentación. Bueno, relaciones con el medio físico, relaciones con el ecosistema acuático, todas las relaciones existentes posibles, también hay que considerarlas dentro de mi línea base. Ecosistema acuático, chiquillas, para no olvidarme, la clase dura hasta las, para no pasar, el otro día me pasé, hasta las 4, ¿cuánto? ¿40 o no? ¿O estoy mal? ¿O sí? ¿Estoy bien? Creo que 4:30. ¿4:30? ¿Sí? Sí. Ah, ya, porque el otro día me pasé, entonces, para no pasar. Chiquillas, entonces, para terminar y para no dejar esto inconcluso, es importante, esta presentación está arriba, ¿ya? La presentación está arriba en el sistema y por lo tanto vayan revisando. Y cuando vayan avanzando con su trabajo, vayan viendo estos elementos. Por eso es importante esta primera parte, línea base área de influencia es determinante para la primera parte de su trabajo, ¿ok? Entonces, por lo tanto, avancen con esto y vayan viendo casos de parque eólico, paisaje, áreas protegidas, etcétera, etcétera, para que vayan determinando su proyecto que tengan. Así que, lo otro, el viernes mañana, acuérdense, por eso termino, partimos a las 10 para las 9 porque tenemos recuperativas, ¿se acuerdan que por una parte de hora, el martes partimos también a las 10 para las 9, a las 9 máximo, partimos. Entonces, 10 para las 9 de mañana, chiquillas, para que tengamos 2 horas y chiquillos para recuperar y con esto terminamos por lo menos esta primera parte que me interesa que ustedes tengan todos los elementos y cualquier duda que tengan con respecto a ello me consultan para que avancen bien con su trabajo, ¿vale? Ya, chiquillas y chiquillos, dejo de compartir pantalla y me despido a Ariel, Karen, Javiera, Jocelyn y Carla. Subo la presentación y mañana nos vemos a las 9, ¿vale? O 10 para las 9, perdón. Bueno, profe, chaito.